Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron este viernes al rancho Izaguirre en Teuchitlán. Desde las 11 horas, familiares de personas desaparecidas encabezadas por Indira Navarro entraron con trajes de bioseguridad. No se dio mayor información sobre las labores que realizaron al interior, únicamente se pudieron observar estos vehículos, también tiendas colocadas afuera del rancho, y esto ocurre luego que madres y padres señalaron que el fiscal Gertz Manero quiere matar la verdad luego de su último informe. En los alrededores del rancho también se estableció un centro de operaciones con presencia de la Guardia Nacional. Y el colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó el hallazgo de una nueva fosa al norte de Hermosillo. En sus redes sociales, la fundadora del colectivo, Ceci Flores, acusó a las autoridades de querer dejarlas solas, argumentando que se trata de una propiedad privada y que sería un delito entrar. Ceci Flores comentó que no se ve ninguna señal que impide el paso. En otro video dijo que ya van 5 hallazgos y seguirán buscando porque todo señala que hay más. Aquí vemos cómo tenemos que ser las madres las que saquemos con nuestras propias manos cada resto de lo que estamos encontrando aquí. Al momento en esta fosa van 3 cuerpos. No sabemos al menos la cantidad que haya más porque se está yendo más para abajo. Después de ser un hallazgo positivo en este lugar, que es un monte que no tiene ni cerco ni nada, nos comentan las autoridades que se van a retirar, que nos van a dejar sin seguridad porque es una propiedad privada, que ellos no pueden estar en este lugar. Cuando lo pueden ver, todos lo pueden ver. Sí, a lo mejor tiene un dueño, no hay ningún cerco, no tumbamos ningún cerco, no cruzamos ningún cerco, no hicimos ningún daño. Y las autoridades nos están amedrentando, porque es amedrentar el decir, nosotros nos retiramos, ustedes se quedan. Y en Baja California amenazaron a la jefa de la policía de Tijuana con arreglos funerales, cartulinas y una manta con mensajes. Esto sucedió luego de los arrestos de 2 integrantes de un grupo delictivo identificados como Jesús y Candelario, originarios de Sinaloa. Las amenazas se realizaron ayer, las dejaron en 2 mercados, en los fraccionamientos El Mirador y Playas de Tijuana, así como en el puente vehicular del Mirador. Este viernes se reportó la detención de 2 personas. Y una cámara de seguridad captó el momento en que Alicia es brutalmente golpeada por su expareja. Iba acompañada de su hijo de 5 años. La víctima interpuso 2 denuncias, pero no ha recibido respuesta y teme por su vida. Es el momento en el que un sujeto identificado como Amado González Martínez golpea brutalmente a su expareja en calles de Tilapa, Puebla. La acechó, la esperó y la atacó la mañana del 28 de abril sin importarle que junto a ella estuviera su hijo de solo 5 años de edad. Lo único que se me vino a la mente es que ahora sí no la contaba yo, porque yo sentía cómo me pegaba, cómo me doblaba mi cuello. Yo solo sentía caliente mi cuerpo. Yo dije, pues aquí quedé. Refugiada con su familia, Alicia rompió el silencio. Narró que cuando se conocieron ella trabajaba en una fonda y él era chofer de transporte público. Decidieron vivir en unión libre y procrearon 2 niñas, hoy de 10 y 8 años, y el pequeño de 5 que atestiguó la golpiza a su madre. Siempre eran gritos, regaños, golpes. Hasta por defender a mis niños me pegaba. Me decía que si yo cada que me metiera yo por mis niños, siempre me iba a tocar a mí también, porque a ellos también los ha maltratado, les ha pegado feo. A él le molestaba que gritaran,
que lloraran. Tras una década de maltratos, hace un año corrió de su casa el verdugo, pero la paz no le duró nada. A los 2 meses, él fue a buscarla solo para agredirla una vez más. Me agarra igual de mi cabello, me tira al piso, me azota mi cabeza hacia el piso, me dio de patadas en todo mi cuerpo, me lastimó también mi espalda y me soltó porque mi sobrinito se asomó. Alicia denunció ante la fiscalía, pero ninguna autoridad hizo nada por detener al sujeto. La mañana del 28 de abril, Amado atacó por segunda vez. Si no es por la ayuda de los vecinos, podría haberla matado. Estuvo un día hospitalizada y aún usa un collarín. Interpuso una segunda denuncia que, igual que hace meses, nadie en la Fiscalía Poblana atiende. El sujeto sigue libre e impune. Alicia no sabe lo que es el feminismo ni que hay mujeres y organizaciones dedicadas a proteger y defender sus derechos. Ella solo quiere una vida libre de violencia y exige que la justicia cumpla su deber y la proteja. Yo quiero ayuda, quiero justicia, porque si no me mató esta vez, a la otra vez que sea, sí lo va a hacer. Tengo miedo, mucho miedo. Desde Puebla para Milenio Noticias, Miguel Ceballos. Tenemos información de última hora. Se registra un enfrentamiento en el Bachilleres 5 en Tlalnepantla, Estado de México. Mi compañero Fernando Cruz está en el lugar. Muy buenas noches, Fer. ¿Qué está sucediendo? Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues un enfrentamiento, aparentemente, de acuerdo a los primeros reportes, por grupos porriles, justo a las afueras del Colegio de Bachilleres número 5. ¿Dónde se da precisamente este enfrentamiento? Pues sobre la avenida que se encuentra a espaldas de este Colegio de Bachilleres. Y es que, de acuerdo a lo que nos han comentado de manera preliminar, pues bueno, un grupo de jóvenes llegó a irrumpir precisamente a las afueras de este Colegio de Bachilleres justo a la hora de la salida. En ese momento, pues bueno, se enfrentaron con algunos estudiantes que estaban saliendo. De acuerdo con pues algunos vecinos de esta zona, se registraron incluso la detonación de algunos explosivos como petardos. Incluso esto se da justo a las afueras de un módulo de policía de aquí del municipio de Tlalnepantla de Baz. Estamos hablando precisamente que no hay personas lesionadas, ningún estudiante resultó lesionado. Al momento de llegar precisamente la presencia policíaca, varias patrullas de este municipio de Tlalnepantla de Baz, pues todos los estudiantes corrieron en diferentes puntos y pues bueno, se resguardaron. Reiteramos, no hay hasta este momento reporte de algún estudiante lesionado. También está por confirmar cuál es el grupo porril que llegó precisamente hasta este lugar. Se habla precisamente de algunos otros centros de bachillerato, algunos con Alep, que supuestamente llegaron precisamente a agredir. Sin en cambio, pues reiteramos, esa información en desarrollo. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de esta situación. Están realizando rondines los elementos de la policía municipal en esta zona y están dispersos a lo largo y ancho de esta ciudad satélite aquí en Tlalnepantla de Baz. Muy bien, Fer, vamos a estar atentos. Estamos viendo aquí las imágenes que nos estás presentando de lo que está ocurriendo esta noche y esto es lo que sucedía. Escuchemos también qué pasaba en este lugar. Llegó la patrulla, mamón. Pues así la situación, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por la información puntual. Quedados pendientes, muy buenas noches. Buenas noches. Y este viernes activistas protestaron en el metro de la Ciudad de México contra los casos de pinchazos que se han registrado en el transporte público, principalmente contra mujeres usuarias. Se concentraron en la estación del Metro Hidalgo, donde exigieron a las autoridades reforzar la seguridad y atender con seriedad las denuncias.
Y precisamente autoridades de la Ciudad de México anunciaron una estrategia de seguridad para prevenir y atender los crecientes casos de pinchazos en el metro, Metrobús y en las calles de la Ciudad de México. De cara al creciente número de denuncias por supuestos pinchazos, principalmente en instalaciones del metro de la Ciudad de México, autoridades capitalinas han puesto en marcha toda una estrategia de seguridad para prevenir y atender esta clase de hechos. El metro cuenta con un despliegue de poco más de 5,800 policías que van a garantizar que en todos los andenes del metro y en todos los puntos de acceso al metro haya presencia policial. Además de ese estado de fuerza, se cuenta con la presencia de 683 personas vigilantes del metro. Esto es personal directamente del sistema colectivo de transporte metro. Y para esta labor se ha designado personal especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que ayudarán con el monitoreo de las estaciones, además, desde luego, de los jefes de estación. De acuerdo con autoridades, 41 denuncias han sido presentadas por esta clase de hechos. Sin embargo, en ningún caso se ha dado alguna situación que comprometa la vida de los denunciantes. En los casos reportados no ha existido riesgo a la vida de las personas que han hecho estos reportes de piquetes o punciones. Y 2, en ninguno de los casos ha existido secuestros o actos de violencia sexual. Por todo ello, es que autoridades locales han activado un dispositivo de atención inmediata para dar seguimiento a estas denuncias, siendo los agentes de la policía los encargados de auxiliar hasta una posterior canalización de la víctima para que reciba atención médica, que contempla exámenes de sangre y orina para analizar sustancias y posibles enfermedades. Como se ha dicho, desde que surgieron estos incidentes, por instrucciones de la jefa de gobierno, Clara Brugada, hemos establecido e implementado un protocolo de atención inmediata especializado, siguiendo las mejores prácticas nacionales e internacionales. Registros oficiales señalan que 33 de estos episodios se han dado en instalaciones del metro, 4 en Metrobús, 3 en vía pública y 1 en el Pumabús, el transporte interno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguiremos de manera decidida, comprometidas con estas tareas investigando y dilucidando cualquier situación que lo amerite. Aunque autoridades capitalinas no quisieron revelar las sustancias que se han identificado a través de exámenes toxicológicos, el compromiso por atender estos hechos está vigente. Quiero hacer un llamado a la población y a los usuarios de los transportes colectivos a mantener la calma y reportar cualquier incidente que pueda afectar su integridad física. Eric Miranda, Ciudad de México. Y anoche le informamos sobre nuestra compañera reportera Arely Lorenzana, que sufrió un pinchazo mientras caminaba sobre Avenida Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Hoy tenemos más detalles de lo que le ocurrió. Ella contó que un hombre de aproximadamente 50 años la iba siguiendo cuando sintió un piquete en el brazo derecho. Instantes después comenzó a sentirse muy mareada, por lo que fue apoyada por nuestro compañero camarógrafo Brian Lira, y también llegó inmediatamente personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Fue llevada a un hospital donde le realizaron exámenes toxicológicos en los que se reportó intoxicación por una droga aún desconocida. Arely ya fue dada de alta y se encuentra bien. Y sobre la muerte de un estudiante de César Emiliano, un joven de 16 años del CCH Naucalpan, se han difundido nuevas imágenes del momento en que se desploma durante un evento cultural al interior del plantel. En el video se ve a un grupo de jóvenes en un concierto haciendo slam. Emiliano está entre ellos cuando de repente cae al suelo.
Esta tarde, familiares, compañeros y el grupo de Scouts 310 despidieron a César Emiliano. Familiares, compañeros y el grupo de Scouts 310 despidieron a César Emiliano, el estudiante de 16 años que murió luego de participar en un baile de slam durante actividades culturales en el CCH Naucalpan. Fue velado en su casa junto a un osito de felpa vestido con pañoleta y camisola. Después de una misa y aplausos, fue trasladado al Panteón Santa Mónica, donde ya descansan sus restos. Sus seres queridos lo recuerdan como un muchacho amigable, con grandes aspiraciones. Eligió ciencias y humanidades porque quería convertirse en psicólogo y desde hace 6 meses estudiaba fotografía porque aspiraba a ser corresponsal de guerra. Un muchacho muy respetuoso, estaba en los grupos de los Scouts y con esos valores y valores que le inculcamos nosotros. Era el alma de la casa. Él era el que siempre nos robaba las sonrisas, el que siempre hacía las bromas. Aunque el plantel señaló que había fallecido de un paro fulminante, su familia tiene dudas sobre esta versión, luego de ver los videos que circulan en redes y de las versiones de sus compañeros. No, la verdad no. Los videos que han salido, todo lo que me han dicho, o sea, no concuerda. O sea, primero sí era un festival, o sea, de música, de bandas. Le digo, o sea, muchos muchachos que han venido ahorita me han dicho que estaba prohibido el slam, pero más sin embargo yo sé que pues fue elección, o sea, de mi hijo asistir. Aunque no buscan señalar a alguien en particular, los familiares de Emiliano lamentan la respuesta tardía de la institución. Además, señalan las tragedias que han ocurrido en el plantel durante los últimos años. Eso es como que mi preocupación, o sea, porque en realidad sabemos ahorita la fama que se está cargando CCH Naucalpan. Tardaron demasiado para reaccionar y eso es lo triste. La familia de César pide a la UNAM y a la comunidad escolar reestructurar la vigilancia y la forma en que se protege la integridad del alumnado. Que hubiera cambios de seguridad. Bueno, mi nieto ya se fue, o sea, pero para los jóvenes nuevos, o sea, me preocupan, o sea, me preocupa que estén pasando esas anomalías. A lo mejor las autoridades no van a hacer algo al respecto, sino que los alumnos, o sea, y los padres de familia nos organicemos o algo. Con imágenes de Adriana Arreola, Telediario Mits y Alejandra Zárate. Ya 2 semanas de que integrantes de la organización Movimiento de Liberación Veracruzana invadieron el rancho de la familia Quintana en la comunidad de Chapopote Núñez, en Álamo, ahora utilizan a niños como escudos para evitar que las autoridades los desalojen. A 2 semanas de que integrantes de la organización Movimiento de Liberación Veracruzana, liderada por Damián Cuervo Mejía, invadiera el rancho de la familia Quintana en la comunidad de Chapopote Núñez de Álamo, Temapache, los invasores, quienes portan machetes y armas de fuego, están vendiendo lotes de 300 metros en 10,000 pesos y quemaron gran parte del potrero. Los ocupantes ilegales del terreno de 22 hectáreas, propiedad de las hijas de Francisco Javier Quintana Fernández, están dispuestos a utilizar a los niños de sus familias como escudo para evitar que las autoridades los desalojen. Que vean que hay niños, que hay familias que necesitan. Los niños acá, las mujeres al frente. Su único objetivo es sacar provecho económico, como ya lo han hecho con otros terrenos que invadieron en años anteriores. Apenas el 22 de abril, la gobernadora de Veracruz prometió que no tolerarían las invasiones. Sin embargo, no hace absolutamente nada a pesar de esta y otras denuncias que solo se congelan en la fiscalía. Nada más es decir que la invasión a terrenos a propiedad privada es un delito. Y no se justifica con nada. Es un delito. Entonces, pues aquí en Veracruz pues no vamos a permitir esas prácticas que se tuvieron en antaño. La propiedad privada se respeta. Ni siquiera el cinismo de los criminales la conmueve. A pesar de que los invasores aceptan que violan la ley con el falso argumento de que necesitan un lugar para vivir, cuando en realidad solo quieren sacar dinero de la propiedad ajena. Sabemos que estamos mal porque la forma que se actúa, pero no pasa nada. No estamos violentando nada. Estamos, ahora sí, pacíficamente por una necesidad. Dice que no pasa nada,
pero sí pasa. Están vendiendo lotes de algo que no les pertenece, estafando a compradores que no se molestan en verificar a nombre de quién están las propiedades. Firman papeles que no tienen validez alguna. Son 120 familias las que ocupan el rancho y usan sus autos, camionetas y una veintena de motocicletas para vigilarlo. La familia Quintana exige la pronta aplicación de la justicia, como Nale prometió, y que les devuelvan lo que es suyo. Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Hacemos una pausa y al regresar vamos a hablar precisamente de Veracruz. Murió el exgobernador Fidel Herrera. Una pausa y volvemos. Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de Veracruz, pues un hombre que representó al priismo en los años 2000. Falleció este viernes a los 76 años de edad, tras varios días hospitalizado por complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por su hijo, el diputado federal Javier Herrera Borunda, quien lo describió como un ejemplo de lucha incansable, liderazgo íntegro y amor profundo. Bueno, y muchas personas han reaccionado en redes sociales, muchos políticos de la llamada 4T, por supuesto ligados al Partido Verde, donde está su hijo, confirmaron también la muerte y lo lamentan, están en contacto con familiares, han mandado sus condolencias y han hablado de lo que representó Fidel Herrera en la vida pública. Bueno, esa es una parte y por supuesto en estos momentos se manifiestan así lamentando el deceso, pero hay muchos temas que cruzan la gestión de Fidel Herrera y el legado que dejó, y para ello saludo a Arturo Ángel, quien nos acompaña esta noche a la distancia. Querido Arturo Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Oye, un personaje muy polémico, Fidel Herrera, también con mucho carisma y señalado en distintas ocasiones y por periodistas, por investigaciones de vínculos también con el crimen organizado. En fin, pues se fue un hombre así, de muchos contrastes, ¿no? Sí, gobernador de Veracruz del 2004 al 2010. Bueno, a ver, siempre hubo gente, y ahora lo estamos viendo en estas horas posteriores a su fallecimiento, hubo gente que le reconoció a Fidel Herrera pues una habilidad política, ¿no? Al más puro estilo viejo priista, sí. ¿No? Te diría incluso en Veracruz se llegó a decir muchas veces, Elisa, sobre todo luego después de que concluyera su gobierno y lo sucediera Javier Duarte, ¿no? Se llegaron a hacer muchos contrastes en el gobierno en lo que era el gobierno de Javier Duarte con el de Fidel Herrera, ¿no? Y recuerdo a varias personas en Veracruz que te comentaban el viejo adagio ese de, bueno, es que robaba pero igual repartía, ¿no? Creo que era mucho de la definición de Fidel Herrera en torno a que pues era, un tipo bastante querido en amplios sectores del estado de Veracruz, con un tono y con un, te diría, pues con un carisma, ¿no? Para hablarle a la gente, para tener estos acercamientos, con ellos no parecer alguien distante, pues, ¿no? Siempre con su corbata roja esa que lo caracterizó durante todo su gobierno. Las personas le llegaban a decir el tío Fide o el tío Fidel, ¿no? O sea, se le veía como esta especie de persona que guardando toda proporción, la verdad, me recuerda, creo que era también de ese estilo de políticos como López Obrador, ¿no? Que parecían cercanos a las personas, que había algún evento. Muchas personas en Veracruz, por ejemplo, te narraban anécdotas de cómo en los eventos de Fidel Herrera y los mítines, Elisa, pues siempre llevaba como dinero en efectivo y maletines con dinero y lo repartían, ¿no? O sea, insisto, ese era el tipo de gobernador que veíamos en Fidel Herrera, y además siempre de unas formas bastante desenfadadas, ¿no? Cuando lo criticaban de tener presuntos recursos inexplicables para un servidor público, Elisa, pues él llegó a decir que lo que pasa es que se ganó 2 veces la lotería, ¿no?
O sea, un tipo extremadamente con suerte desde su propio punto de vista, ¿no? Y así lo llegó a decir y lo sostuvo todo el tiempo, ¿no? Y llegó a enseñar los boletitos, en fin, muchas historias alrededor de la figura de Fidel Herrera, pero al mismo tiempo, Elisa, pues el lado oscuro, ¿no? No solo en el tema del mal manejo de recursos o este manejo, pues a lo mejor si tú quieres por momentos pareciera ser buena onda, déjame decirlo así, de repartir el dinero de estas maneras, sí. Pero detrás de eso siempre se supo y se llegó a probar en investigaciones, había un manejo muy irresponsable de los recursos públicos. De hecho, una cosa que es verdad es que cuando acaba el gobierno de Fidel Herrera, en el que, por cierto, Javier Duarte fue secretario de Economía, luego el propio Javier Duarte reconocería que le dejaron un estado prácticamente en quiebra, ¿no? Que luego el propio Javier Duarte se encargó de secar prácticamente, ¿no? Y el tema de la delincuencia, Elisa, ¿no? Durante el gobierno de Fidel Herrera, pues el cártel del Golfo y luego su brazo armado tan terrible de los Zetas, sí. Pues literalmente tomaron el estado de Veracruz y operaron a sus anchas de norte a sur en esa entidad, y ese crecimiento se dio justamente y muy fuerte durante esos años en que Fidel Herrera gobernó ese estado, Elisa. Sí, y Javier, bueno, este es un tema recurrente en las investigaciones periodísticas sobre cómo hubo esta expansión y cómo se apoderó este grupo muy sanguinario de los Zetas, ¿no? de gran parte ahí del territorio y de los presuntos vínculos. Y te quería preguntar sobre la relación con Javier Duarte, porque aunque fueron estilos diferentes, aunque se quejó Javier Duarte de que había dejado ahí las arcas vacías, pues finalmente fue como su creación, su pupilo, su subalterno. ¿Cómo lo describirías tú, que estudiaste a fondo el caso de Javier Duarte y revelaste las empresas fantasma de Veracruz y todo este esquema que, por cierto, yo creo que fuiste de los primeros periodistas, o el primero, por lo menos aquí en nuestro país, que descubre estos esquemas que llamamos de empresas fantasma, que después han utilizado y lo hemos visto en distintos momentos, pero lo detectaste en el gobierno de Javier Duarte. A ver, muchos de los eran muy cercanos, Javier Duarte y Fidel Herrera. Si bien Javier Duarte traía otros apoyos del PRI nacional, Elisa, fue una figura importante en el propio gobierno de Fidel Herrera. Digo, él es secretario de Finanzas de la entidad, mira, ¿no? Es decir, y de hecho yo recuerdo, sí, o sea, era una... Te interrumpo aquí tantito. Sí, nos escuchamos ahí, nada más estamos viendo en pantalla el tuit de... este es Javier Herrera Borunda, algunos de los ¿sí? De los que se están expresando sobre este caso, pero bueno, nada más para que vamos a ir viendo estas expresiones, pero te interrumpí. Adelante. Sí, Javier Herrera Borunda, ¿no? Su hijo. Le dio retweet. Insisto, Javier Duarte fue una persona y un funcionario del gabinete de Fidel Herrera y fue prácticamente su elegido, ¿no? Para sucederlo, insisto, en esta simbiosis que también había con el PRI nacional, ¿no? Y con este recambio que recordemos que por el 2010 ya la figura, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto en el Estado de México ya era una figura que venía empujando fuerte, y en este momento en que se quería mudar y se quería hacer la transición, Elisa, de los viejos priistas como Fidel Herrera hacia un nuevo PRI, como se llegó a conocer aquello, ¿no? Es que figuras como Javier Duarte pues parecían serlo el relevo generacional ideal, y así en su momento lo dijo el propio Fidel Herrera. Luego, sí es cierto, Javier Duarte, bajo el argumento de que había recibido un estado de Veracruz muy endeble económicamente, aunque él era el secretario de Finanzas de Fidel Herrera, o sea, era prácticamente no era nuevo para él, es que él decretó una serie de cosas, implementó una serie de acciones supuestamente para priorizar el gasto de emergencia ante un estado sumamente endeudado, Elisa, y lo que en realidad pasó es que Javier Duarte terminó desviando muchísimos más recursos. Ahora, aquí quiero mencionar algo interesante. En el 2017
después de que pasa todo el gobierno de Javier Duarte, después de que se saben las tramas de las empresas fantasmas, de que él se escapa, lo detienen y todo esto, y que hay además la persecución contra periodistas, yo pude hablar con Fidel Herrera en el 2017 en su despacho en la Ciudad de México, sí. Con motivo de un libro que publiqué a la postre que se llama Duarte, el periodista perfecto. Recuerdo que Fidel Herrera aceptó hablar conmigo a cambio de no poner su nombre en el libro, sí, pero sí de contarme cosas. Y la verdad es que fue una charla pues bastante rica en información, Elisa, ¿no? Porque en ese momento, 2017, lo que me decía Fidel Herrera, siempre a lo mejor con un tono y con una intención de él mismo justificarse, es que pues no entendía qué le había pasado a Javier Duarte. Me llegó a contar anécdotas, por ejemplo, de que cuando él era gobernador y Duarte era su secretario de Finanzas, pues insisto, estas anécdotas donde Fidel Herrera repartía dinero y decía, sí, yo a veces daba un billete de 500 pesos, a veces uno de 200, y Duarte había que forzarlo para que soltara 20 pesos o 30 pesos, y decía Fidel Herrera, siempre fue un tipo demasiado calculador con el dinero y que tenía estos dichos de que en el arca abierta el justo peca, o sea, ajá, decía Fidel, Duarte era un tipo que parecía ser muy honorable y la verdad yo creo que nos traicionó a todos, me traicionó a mí, traicionó al partido, se volvió loco, se alejó de la gente y se fue corrompiendo, ¿no? Y luego, Fidel Herrera en esa plática justo me dijo, la corrupción de Javier Duarte fue la que nos costó, hablando del PRI, la derrota en Veracruz, que recordemos, cuando pasa el gobierno de Javier Duarte y luego gana Miguel Ángel Yunes, fue la primera vez, Elisa, en la historia que el PRI no lograba retener el estado de Veracruz, y me acuerdo que Fidel Herrera culpaba a Javier Duarte, básicamente decía que lo había traicionado, ¿no? Entonces en esa charla y algunas otras cosas más que sostuve con Fidel Herrera, pero que fue muy revelador la imagen que él tenía de Javier Duarte al final. Qué buenas revelaciones, y lo que nos estás diciendo justo cuando vemos también el tuit de Javier Duarte desde prisión, ¿no? En donde, si bien Fidel Herrera pues lo desconoció, así al final, ya cuando Duarte pues había revelado todo lo que sucedió y después se hizo lo conducente por las autoridades, como que Fidel Herrera entonces se lavó las manos, se separó de lo que sería Javier Duarte, pero él dice tal cual, fíjate, mi director de tesis, mi testigo de boda, el padrino de bautizo de mi primer hijo, mi jefe, mi maestro, mi amigo. Bueno, eran cercanísimos, por lo que veo en lo personal y en lo gubernamental, por lo menos en los años también de Fidel Herrera como gobernador, ¿no? En fin, parte de estas anécdotas, querido Arturo Ángel, de un hombre que, bueno, pues se tendrá que ir desglosando este andar de Fidel Herrera por la política mexicana, porque además sí tiene estos brazos extendidos a muchos priistas y muchos morenistas priistas en aquella época, y lo estamos viendo ahora con la cercanía de tantos morenistas también con Fidel Herrera. Querido Arturo Ángel, muchísimas gracias por esta charla, por la información, y sigamos en contacto. Un gusto estar con ustedes, Elisa. Buenas noches y buen fin de semana. Buen fin de semana. Una pausa y volvemos. Higinio Robles, buenas noches, querido Higinio. Querida Elisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buena noche a ti, a todo el auditorio. Este fin de semana se define ya la liguilla. El próximo domingo Monterrey y Pumas definen al último invitado a la fiesta grande de clausura 2025, un partido en el que Monterrey sale como favorito. Pero no, pues dejémoslo así, querido Higinio. El desafío. Indiscutiblemente Monterrey favorito. Y rápido, antes de despedirnos, mañana muy pendientes de lo que ocurra alrededor de las 10 de la noche. Saúl Canelo Álvarez enfrenta al boxeador cubano William Skull. Una pelea en la que busca volver a ser el campeón indiscutido. El Canelo ya tiene el título de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, y va a tratar de recuperar el de la Federación Internacional de Boxeo. Se habla de una bolsa de $100 millones. $100 millones para Canelo. Santo. Bueno, ok, está bien, ¿no? No está mal para un fin de semana. Va a regresar lleno de billetes. Muy bien, muchísimas gracias, querido Higinio. ¿Por qué? Ya es viernes. Feliz fin de semana, Elisa.